¿Crees que Babel fue solo orgullo arquitectónico? Déjame mostrarte lo que realmente asustó a Dios. Aquí nació la primera civilización que decidió que no necesitaba a Dios para alcanzar el cielo. Dios mismo dijo, nada de lo que planeen les será imposible. No era un elogio, era un diagnóstico. La confusión de lenguas no fue castigo, fue protección contra algo mucho peor que estaba viniendo. Cada imperio desde entonces intentó reconstruir Babel. Todos cayeron igual. Adivina qué estamos haciendo hoy. Génesis 11, versículo 6. Dios mira hacia la tierra y dice una frase que debería hacer que cualquier lector se detenga y relea. Nada de lo que planeen les será imposible. No fue un elogio, fue un diagnóstico. Algo estaba sucediendo en aquella llanura que preocupó al propio creador del universo. Y no era la altura de la torre. La mayoría de las personas imagina Babel como un acto de arrogancia arquitectónica. Un grupo de constructores orgullosos intentando alcanzar el cielo con ladrillos. Dios se ofende, desciende, confunde las lenguas y listo. Historia simple, lección moral clara. No seas orgulloso. Pero esa lectura superficial esconde algo mucho más perturbador. Porque cuando examinas el texto hebreo original, cuando entiendes el contexto histórico, cuando analizas lo que realmente estaba sucediendo en aquella llanura, descubres que la torre era apenas el síntoma visible de algo que amenazaba el propio plan de Dios para la humanidad. Y todo comenzó con barro. La llanura de Sinar quedaba entre los ríos Tigris y Éufrates, en el actual Irak. Era una región fértil, abundante en agua, perfecta para la agricultura. Los ríos se desbordaban anualmente, depositando capas de sedimento rico en nutrientes que transformaban la región en la cuna de la civilización. Trigo, cebada, dátiles, legumbres, todo crecía con abundancia en aquel suelo bendecido por las inundaciones regulares. Pero había un problema crítico para cualquier civilización que quisiera construir algo permanente. No había piedra, ninguna montaña cercana, ninguna cantera accesible, solo kilómetros y kilómetros de terreno aluvial, barro blando que la inundación depositaba cada año. La misma agua que fertilizaba el suelo también garantizaba que el subsuelo fuera inestable, suave, inadecuado para cimientos pesados. Civilizaciones enteras murieron por menos. Sin piedra no hay murallas. Sin murallas no hay protección. Sin protección no hay ciudad permanente. Esa era la lógica implacable del mundo antiguo. Piedra significaba permanencia, barro significaba temporal, y temporal significaba vulnerable. Los egipcios tenían caliza y granito en abundancia. Los hititas tenían basalto. Los fenicios tenían caliza marina. Cada gran civilización de la antigüedad se estableció donde había piedra para construir. Era regla básica de supervivencia. Pero los descendientes de Noé, establecidos en aquella llanura fangosa, descubrieron algo revolucionario, algo que cambiaría las reglas del juego completamente. Si tomas el barro, lo moldeas en forma rectangular, lo dejas secar al sol por algunos días y después lo quemas en un horno a temperaturas superiores a 900 grados, se transforma. La arcilla blanda, que se disolvía con la primera lluvia, se convierte en cerámica dura. El barro se convierte en piedra artificial. Y a diferencia de la piedra natural, que necesita ser cortada en canteras distantes, transportada por kilómetros y encajada por artesanos especializados, el ladrillo puede ser producido en masa, en el propio lugar de la obra, con materia prima literalmente infinita. Génesis 11, versículo 3, registra ese momento con precisión técnica impresionante. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla.
ladrillo en lugar de piedra. La frase parece simple, pero esconde una revolución tecnológica completa. No simplemente sustituyeron un material por otro, descubrieron que podían fabricar su propio material de construcción. Ya no dependían de la geografía, ya no necesitaban montañas. La limitación natural había sido vencida por el ingenio humano, y el betún mencionado en el texto era asfalto natural, una sustancia negra y viscosa que brotaba del suelo en varias regiones de Mesopotamia. Pozos de betún existían en abundancia cerca de Hit, en el Éufrates, a pocos días de viaje de Mindomesentoshin, la llanura de Sinar. Cuando se calentaba, el betún se volvía líquido y penetraba en las grietas entre los ladrillos. Cuando se enfriaba, solidificaba y creaba un sellado prácticamente impermeable. Combinado con ladrillos quemados, el betún creaba estructuras que resistían inundaciones, terremotos y siglos de erosión. Arqueólogos encontraron ruinas de zigurats mesopotámicos construidos con esa técnica que resistieron más de 4000 años. Ladrillos aún intactos, betún aún sellando las juntas. La tecnología funcionaba, y cuando funciona, escala. Pero antes de escalar, era preciso dominar la producción. Y la producción de ladrillos a escala industrial exigía un sistema que pocos logran imaginar. El primer paso era extraer el barro. Trabajadores cavaban en áreas cercanas a los ríos, donde el sedimento era más fino y uniforme. Llenaban cestos de mimbre con 30 a 40 kilos de arcilla húmeda y los cargaban en la espalda hasta el área de procesamiento. Una jornada de trabajo significaba decenas de viajes, cientos de kilos transportados por un solo hombre. El barro bruto no servía para ladrillos, necesitaba ser preparado. Trabajadores pisaban la arcilla mezclada con agua, paja cortada y a veces estiércol de animales. La paja funcionaba como refuerzo estructural, impidiendo que el ladrillo se agrietara durante el secado. El estiércol añadía fibras orgánicas que mejoraban la cohesión. La mezcla necesitaba alcanzar una consistencia específica, ni muy líquida, ni muy seca. Ese trabajo de preparación se hacía principalmente con los pies. Hombres entraban en tanques poco profundos, llenos de arcilla, y pisaban por horas, mezclando los ingredientes hasta alcanzar uniformidad. El sol castigaba desde arriba. El barro se pegaba en las piernas. Insectos se acumulaban alrededor. Era trabajo agotador, repetitivo, esencial. Cuando la mezcla estaba lista, los moldeadores entraban en acción. Usaban moldes de madera rectangulares, generalmente midiendo 30 centímetros de largo por 15 de ancho y 10 de alto. Llenaban el molde con arcilla, compactaban con las manos, alisaban la superficie superior y volteaban el molde sobre una superficie plana. El ladrillo crudo estaba formado, pero ladrillo crudo no es ladrillo, es apenas barro moldeado. Para convertirse en material de construcción necesitaba secar. Los ladrillos eran dispuestos en filas al sol, espaciados para permitir circulación de aire. Dependiendo de la humedad y temperatura, el secado llevaba de 3 a 7 días. Ladrillos secados muy rápido se agrietaban. Ladrillos secados muy lento se enmohecían. El proceso exigía atención constante. Ladrillos secados al sol ya podían ser usados para construcciones simples, casas comunes, muros de jardín, estructuras temporales. Pero para algo permanente, algo monumental, era preciso dar el siguiente paso: quemar. El horno era el corazón de la operación. Y aquí la complejidad aumentaba dramáticamente.
construir un horno capaz de alcanzar 900 grados o más exigía conocimiento técnico considerable. La estructura necesitaba retener calor, permitir entrada de aire para alimentar la combustión y tener espacio interno suficiente para apilar cientos de ladrillos cada vez. Los hornos mesopotámicos eran generalmente construidos en formato de colmena, con paredes gruesas de arcilla refractaria que aislaban el calor interno. Una abertura en la base permitía alimentar el fuego. Otra abertura en la parte superior permitía salida de humo. Los ladrillos eran apilados internamente de forma que el aire caliente circulara entre ellos, garantizando quema uniforme. Alimentar el horno era trabajo brutal. No bastaba fuego común. Necesitaban temperaturas controladas, mantenidas por 20 a 40 horas seguidas, a veces más. Eso exigía combustible constante. En Mesopotamia, sin bosques extensos, el combustible principal era paja de trigo, tallos secos de cebada, estiércol de buey y oveja cuidadosamente recolectado y secado. Trabajadores operaban en turnos, alimentando las llamas sin parar. El aire alrededor era irrespirable. Humo denso, cargado de partículas de carbono, invadía los pulmones. El calor irradiaba en ondas que quemaban la piel a metros de distancia. Acercarse demasiado significaba quemaduras. Alejarse demasiado significaba dejar que el fuego muriera. La temperatura necesitaba subir gradualmente. Calentar muy rápido agrietaba los ladrillos. Enfriar muy rápido también. Maestros horneros desarrollaban sensibilidad casi instintiva para el proceso, observando el color de las llamas, sintiendo el calor en el rostro, ajustando la alimentación de combustible basándose en décadas de experiencia acumulada. Cuando el horno finalmente se enfriaba, días después de apagado, los trabajadores abrían y retiraban los ladrillos quemados. La transformación era visible. Lo que entró como barro gris amarillento salía como cerámica rojo anaranjada, dura, resistente, casi indestructible, ladrillo en lugar de piedra. Pero la escala del proyecto Babel exigía algo mucho más allá de un horno operando ocasionalmente. Intenta dimensionar la operación necesaria para erigir una torre que fuera visible a kilómetros de distancia. Estimaciones basadas en zigurats conocidos, como el Etemenanki de Babilonia reconstruido por Nabucodonosor, sugieren que una estructura de ese porte exigiría entre 30 y 50 millones de ladrillos. Millones. Y cada uno pasando por manos humanas múltiples veces. Para producir 50 millones de ladrillos, incluso trabajando intensamente por una década, necesitarías cientos de hornos operando simultáneamente. Miles de trabajadores en la extracción de arcilla, miles en la preparación de la mezcla, miles en el moldeo, miles en el transporte para secado, miles alimentando los hornos, miles retirando y transportando el producto final. Era una operación industrial a escala que el mundo no volvería a ver por milenios. Y eso era apenas la producción del material. El transporte vertical era otra pesadilla logística que desafía la imaginación. No existían grúas, no existían elevadores, no existían poleas sofisticadas con sistemas de engranajes. Cada ladrillo subía por rampas de tierra construidas alrededor de la estructura, cargado en la espalda de hombres o en cestos tirados por cuerdas. Las rampas eran estructuras masivas por sí solas. Para mantener una inclinación lo suficientemente suave para que hombres cargados subieran sin resbalar, la rampa necesitaba tener longitud proporcional a la altura. Una torre de 50 metros exigiría una rampa de al menos 200 metros de extensión, a veces más. Y conforme la torre crecía, la rampa necesitaba crecer junto, constantemente modificada, extendida, reforzada. En algunos casos arqueológicamente documentados,
El volumen de tierra usado en la rampa de acceso superaba el volumen de la propia estructura siendo construida. Montañas artificiales de tierra compactada, temporales, destinadas a ser removidas cuando la obra terminara. Y estaba el problema del peso acumulado. Ladrillos apilados ejercen presión descendente. Conforme la torre subía, los ladrillos de la base soportaban carga cada vez mayor. Si los cimientos no fueran perfectamente distribuidos, si los ladrillos de la base no fueran quemados con dureza suficiente, si el suelo debajo no fuera adecuadamente preparado, la estructura entera colapsaría sobre sí misma. Ingenieros modernos calculan que una torre de 100 metros de altura, construida con ladrillos de barro quemado, exigiría una base de al menos 200 metros de ancho para distribuir el peso adecuadamente. Era geometría pura, matemática aplicada, ingeniería estructural a escala monumental. Cada nivel necesitaba ser ligeramente menor que el anterior, creando la silueta en escalones característica de los zigurats. Esa forma no era apenas estética, era estructural. Los escalones distribuían peso lateralmente, reduciendo la presión vertical sobre las capas inferiores. Y estaba el betún. Litros y más litros de betún necesitaban ser transportados de los pozos de extracción, calentados en el lugar de la obra y aplicados entre las capas de ladrillos. El betún caliente quemaba la piel instantáneamente. Trabajadores desarrollaban callos gruesos en las manos, cicatrices permanentes en los brazos, enfermedades respiratorias causadas por la inhalación constante de vapores de hidrocarburos. Estaban haciendo esto hace más de 4000 años, sin equipos de seguridad, sin sindicatos, sin pausas reglamentadas, sin hospitales para tratar a los heridos. Pero la torre no era el objetivo, era el medio. Génesis 11, versículo 4, revela la motivación real detrás de todo ese esfuerzo monumental. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. 3 elementos cruciales en esa frase. Primero, querían una ciudad. Segundo, querían una torre. Tercero, querían hacerse un nombre, y todo esto para evitar ser esparcidos. El miedo a la dispersión dominaba aquella generación, y tenía razón histórica profunda para eso. Apenas algunas generaciones antes, el diluvio había eliminado a toda la humanidad, excepto 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras emergieron del arca hacia un mundo completamente vacío. Sin vecinos, sin ciudades, sin civilización, apenas sobrevivientes traumatizados intentando recomenzar desde cero absoluto. Imagina el impacto psicológico, un año entero dentro de una embarcación flotando sobre las aguas del juicio divino, sabiendo que toda la humanidad que conocían, primos, amigos, vecinos, había perecido. Escuchando el silencio absoluto cuando las aguas finalmente bajaron, descendiendo hacia un planeta que parecía otro, arrasado, enlodado, irreconocible. Dios había ordenado explícitamente en Génesis 9, versículo 1, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, llenad la tierra. La orden era clara, espárcanse, multiplíquense en diversidad, ocupen todo el planeta, no se queden concentrados en un único lugar. Pero el trauma del diluvio creó una reacción opuesta. El miedo superó la obediencia. Si nos esparcimos, quedaremos vulnerables. Si cada familia va para una dirección diferente, perderemos fuerza numérica. Si nos separamos, seremos tragados por el mundo salvaje que aún se recupera del cataclismo. La única seguridad estaba en la unidad, en la concentración, en la permanencia en un único lugar fortificado. Y así, en vez de esparcir, concentraron. En vez de multiplicar en diversidad geográfica, multiplicaron en densidad poblacional.
Toda la humanidad post-diluvio, probablemente algunas decenas de miles de personas en ese punto de la historia, tal vez más, convergió hacia una única llanura fértil. La ciudad no era apenas habitación funcional, era declaración existencial. Aquí nos quedamos, de aquí no salimos, que el mundo venga hasta nosotros. Nosotros no iremos hasta el mundo. Y la torre era el símbolo visible de esa declaración. Un marco territorial que podía ser visto a kilómetros de distancia. Una estructura que decía para cualquier viajero perdido, para cualquier familia que considerara migrar, para cualquier grupo que pensara en separarse: aquí está la civilización, aquí está el centro, aquí está el poder, aquí está la seguridad. Hagámonos un nombre. Esa frase en hebreo carga un peso que la traducción al español no captura completamente. Hacer un nombre, en la cultura semítica antigua, significaba mucho más que fama o reputación. Significaba establecer identidad permanente, significaba garantizar que las generaciones futuras recordarían, significaba conquistar una forma de inmortalidad a través del legado. El nombre era la esencia de la persona o del pueblo. Sin nombre no existías. Ser recordado por el nombre significaba continuar existiendo incluso después de la muerte. Era la respuesta humana a la mortalidad. Y aquí está el primer problema teológico serio. En toda la narrativa bíblica, quien hace nombres es Dios. Fue Dios quien nombró a Adán. Fue Dios quien cambió el nombre de Abram a Abraham. Fue Dios quien llamó a Israel por su nombre. Fue Dios quien daría nombre al Mesías. El acto de nombrar, de definir identidad, pertenece al Creador. Cuando la humanidad decide hacer su propio nombre, está reivindicando una prerrogativa divina. Está declarando independencia existencial. Está diciendo: no necesitamos que Dios nos defina. Nosotros nos definimos. No necesitamos la identidad que Él quiere darnos. Creamos nuestra propia identidad. Era autonomía ontológica. El pecado original repetido a escala civilizacional. Pero había algo aún más peligroso sucediendo en aquella llanura. Algo que trascendía la arquitectura y tocaba el propio plan de Dios para la historia humana. Y aquí entramos, en el versículo que debería causar escalofríos en cualquier lector atento. Génesis 11, versículos 5 y 6. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Dios descendió para ver. La expresión es antropomórfica, obviamente. El Dios omnipresente no necesita descender físicamente para observar nada. Él ve todo, siempre, en todos los lugares simultáneamente. Pero el texto usa ese lenguaje de movimiento divino para comunicar algo importante. La situación era lo suficientemente grave para merecer atención especial. Intervención personal, acción directa, y el diagnóstico divino es perturbador. Nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Piensa en la magnitud de esa afirmación. El Dios omnisciente, que conoce el fin desde el principio, que ve todas las posibilidades futuras, que calcula todas las trayectorias posibles de la historia humana, mira hacia aquella llanura y concluye: si esto continúa, si esa trayectoria no es interrumpida, la humanidad será capaz de cualquier cosa. Cualquier cosa. La palabra hebrea usada es yasam, que significa planear, intentar, imaginar, y yibatzer, que significa ser impedido, ser restringido. La frase completa indica que ningún plan humano encontraría barrera. Ninguna imaginación sería limitada. Ningún proyecto sería imposible. Eso debería ser algo bueno, ¿cierto? Capacidad ilimitada.
potencial irrestricto. La humanidad finalmente alcanzando su máximo desarrollo. Pero el contexto revela por qué era peligroso. La capacidad ilimitada estaba siendo direccionada hacia un proyecto de autonomía absoluta, unidad sin Dios, poder sin propósito divino, civilización como sustituto del Creador. Si continuaban en esa trayectoria, ¿alcanzarían qué exactamente? No el cielo, literalmente. Dios no estaba preocupado con la altitud de la torre. Ninguna construcción humana, por más alta que fuera, podría literalmente alcanzar la habitación divina. La preocupación era otra. Dios estaba preocupado con la dirección de la civilización humana. Una humanidad unificada en rebelión sería capaz de crear sistemas tan sofisticados de independencia que la necesidad de Dios desaparecería completamente de la conciencia colectiva. Religión organizada sustituyendo relación personal con el Creador. Tecnología sustituyendo dependencia. Gobierno humano sustituyendo gobierno divino. Seguridad propia sustituyendo confianza en la providencia. Y eso no era especulación teórica. Era proyección basada en lo que ya estaba sucediendo delante de los ojos divinos. Mira lo que ya habían conseguido en apenas algunas generaciones después del diluvio. Dominaron la producción de materiales, transformando barro inútil en piedra artificial. Desarrollaron técnicas de construcción monumental que desafiaban la propia geografía de la región. Crearon sistemas de organización capaces de coordinar decenas de miles de trabajadores en tareas sincronizadas. Establecieron logística de suministros a escala urbana que pocos imperios posteriores conseguirían igualar. Mantenían decenas de hornos operando continuamente, día y noche. Distribuían alimentos para multitudes. Resolvían problemas de ingeniería que arquitectos modernos aún estudian con admiración. Y todo eso en pocas generaciones después del recomienzo total de la humanidad. La velocidad del progreso tecnológico y organizacional era asombrosa, porque la humanidad post-diluvio tenía una ventaja que raramente consideramos cuando leemos esta historia. Conocimiento acumulado. Noé no era un primitivo cualquiera. Tenía 600 años cuando el diluvio vino, 600 años de experiencia, observación, aprendizaje y acumulación de conocimiento, y vivió más 350 años después del diluvio, totalizando 950 años de vida. Durante todo ese tiempo post-diluvio, transmitió todo lo que sabía a sus hijos, nietos, bisnietos y generaciones siguientes. La humanidad prediluviana había alcanzado niveles de civilización que el texto bíblico apenas sugiere en pinceladas breves. Génesis 4 menciona a Caín fundando ciudades. Menciona a Jabal como padre de los que habitan en tiendas y crían ganado, indicando ganadería organizada. Menciona a Jubal como padre de los que tocan arpa y flauta, indicando desarrollo musical y artístico. Menciona a Tubal Caín como artífice de toda obra de bronce y de hierro, indicando metalurgia avanzada. Todo eso antes del diluvio. Civilización sofisticada, tecnología desarrollada, conocimiento acumulado por generaciones. Y ese conocimiento no fue completamente perdido en las aguas. Fue preservado en la memoria de Noé, que vivió en aquel mundo antediluviano por 6 siglos y transmitido adelante a las nuevas generaciones. Ahora, con toda la humanidad concentrada en un único lugar, hablando una única lengua sin barreras de comunicación, ese conocimiento estaba siendo compartido, refinado, amplificado y desarrollado sin ningún obstáculo. Imagina un centro de investigación global, donde todos los científicos del mundo hablan exactamente el mismo idioma, trabajan en el mismo campus, comparten descubrimientos instantáneamente, colaboran sin fricción cultural o lingüística.
La velocidad de innovación sería exponencial. Descubrimientos que llevarían siglos en condiciones normales sucederían en décadas. Desarrollos que exigirían múltiples intentos en culturas aisladas sucederían en el primer intento coordinado. Era exactamente eso lo estaba sucediendo en la llanura de Sinar, la primera y única vez en la historia en que toda la humanidad trabajó junta en un... SpringFest is heating up at Lowe's, and for a limited time, we have the extra big deals you need to impress guests. Get your outdoor space ready and save $50 on a select Cobalt 24-volt blower kit, now $79. Plus, save $80 on a Charbroil Performance 4-burner grill, now $199. It's springtime, and our best lineup is here at Lowe's. Valid through 4/13. While supplies last, selection varies by location. Único proyecto con comunicación perfecta. Y Dios vio que necesitaba intervenir, no por miedo a competencia divina, no por inseguridad celestial, no porque la torre literalmente amenazara el cielo, sino por amor al propio proyecto que tenía para la humanidad. Porque el plan de Dios nunca fue una civilización monolítica concentrada dominando el planeta desde un único centro de poder. El plan divino desde el inicio era diversidad, multiplicación, naciones distintas ocupando tierras distintas, desarrollando culturas distintas, que eventualmente serían bendecidas a través de una nación específica, Israel, que aún no existía en ese punto de la historia. Babel estaba creando un atajo civilizatorio que omitiría todo el plan redentor divino. Una humanidad unificada en autonomía no necesitaría Mesías, no buscaría salvación externa, no reconocería necesidad de redención, tendría todo lo que necesitara en sí misma. Y las señales ya estaban apareciendo. La torre no era apenas monumento político, era estructura religiosa. Los zigurats mesopotámicos que arqueólogos excavaron eran templos, centros de adoración. Cada nivel representaba una capa del cosmos en la cosmología babilónica. La cima era considerada la morada de los dioses. Los sacerdotes subían los escalones para aproximarse a lo divino. Una torre cuya cúspide llegue al cielo no era hipérbole arquitectónica ingenua, era declaración teológica deliberada. Estaban construyendo una escalera artificial hacia lo trascendente, un acceso manufacturado a lo divino, un camino hacia Dios que no dependía de que Dios revelara ese camino. Y aquí está la inversión espiritual más perturbadora de toda la narrativa. En todo el registro bíblico, el patrón es Dios descendiendo para encontrar a la humanidad. Dios descendió para caminar con Adán en el jardín en el fresco del día. Dios descendió para alertar a Noé sobre el diluvio que vendría. Dios descendería para hablar con Abraham en las llanuras de Mamre. Dios descendería en el monte Sinaí en fuego y humo para dar la ley a Moisés. Y en el cumplimiento final, Dios descendería en carne humana, habitando entre nosotros como Emmanuel. El movimiento divino es siempre de arriba hacia abajo, de Dios hacia la humanidad, de gracia hacia necesidad, de revelación hacia ignorancia. En Babel, la humanidad decidió invertir la dirección, subiría hasta Dios, forzaría el encuentro, construiría su propio camino hacia lo trascendente. No esperarían pasivamente la iniciativa divina, tomarían la iniciativa humana. Alcanzarían el cielo por esfuerzo propio. Era religión sin revelación, espiritualidad sin sumisión, trascendencia sin dependencia, salvación sin salvador. Y funcionaba. Por lo menos parecía funcionar. Los rituales eran elaborados, los sacerdotes eran respetados, las ofrendas eran abundantes. El sistema religioso babilónico que nacería de esas raíces se convertiría en uno de los más sofisticados de la antigüedad,
influenciando culturas por miles de años a través de astrología, adivinación, magia y panteones complejos de divinidades. Pero era construcción humana apuntando hacia arriba, no revelación divina descendiendo hacia abajo. Y Dios, que podría haber simplemente ignorado la torre y dejado que el tiempo natural la derribara, que podría haber esperado que conflictos internos fragmentaran la unidad artificial, eligió intervenir directamente porque el error no era de ingeniería, era de dirección espiritual. La humanidad se estaba organizando alrededor de un centro equivocado, y cuanto más sofisticada se volviera esa organización, cuanto más exitoso fuera el proyecto, más difícil sería reorientar la trayectoria posteriormente. Entonces Dios actuó, y la forma como actuó revela tanto sobre su carácter como sobre la gravedad de la situación. Génesis 11, versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. El lenguaje plural, descendamos, hace eco directamente al lenguaje de Génesis 1. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Consejo divino, deliberación trinitaria. La misma autoridad que creó a la humanidad en el inicio, ahora intervenía para redirigir su curso en la historia. Y la intervención fue quirúrgicamente precisa. Dios no destruyó la torre. No envió fuego del cielo como haría después con Sodoma. No abrió la tierra para tragar la ciudad como haría con Coré. No envió plaga o pestilencia. No mató a nadie. Simplemente hizo algo mucho más eficiente y mucho menos violento. Confundió la lengua. El verbo hebreo balal significa mezclar, confundir, revolver. La misma raíz que daría nombre a la ciudad. Dios revolvió los patrones de comunicación humana. Los sonidos que una persona producía dejaron de corresponder a los significados que otra persona recibía. Intenta imaginar el momento exacto en que eso sucedió. La obra funcionando normalmente. Miles de trabajadores en sus funciones rutinarias. Supervisores dando órdenes. Cargadores transportando ladrillos, moldeadores preparando la siguiente tanda, horneros alimentando el fuego. Y entonces, instantáneamente, caos. Un albañil grita para que el cargador traiga más ladrillos. El cargador mira confundido. No entiende una sola palabra. Intenta responder, pero lo que sale de su boca son sonidos completamente extraños para el albañil. El albañil piensa que le están burlando. Se irrita, grita más alto. El supervisor aparece para resolver el conflicto, pero él tampoco entiende a ninguno de los dos, y ninguno de ellos entiende al supervisor. En cuestión de horas, el sitio de construcción más organizado de la historia humana se convirtió en caos absoluto. Grupos que se entendían entre sí comenzaron a aislarse. Familias que compartían el mismo nuevo dialecto se agruparon instintivamente. La unidad artificial que mantenía el proyecto funcionando se evaporó instantáneamente, y no era apenas imposible continuar construyendo, era imposible convivir. ¿Cómo divides comida cuando no puedes negociar la distribución? ¿Cómo resuelves disputas cuando no puedes argumentar tu caso? ¿Cómo mantienes orden público cuando nadie entiende las instrucciones de las autoridades? ¿Cómo planeas cualquier cosa cuando el lenguaje que era transparente se volvió opaco? La solución natural, inevitable, fue separación. Cada grupo lingüístico comenzó a alejarse, no por orden divina explícita adicional, sino por imposibilidad práctica de permanecer juntos. La convivencia se volvió insoportable. El conflicto se volvió inevitable. La única paz posible era la distancia. Y así, irónicamente, sucedió exactamente lo que más temían desde el inicio. Fueron esparcidos sobre la faz de toda la tierra. La torre que construyeron específicamente para evitar dispersión se convirtió en el catalizador
de la mayor dispersión de la historia humana. El proyecto antiseparación produjo separación total. Génesis 11, versículo 9, registra la etiología del nombre. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Babel. El nombre suena como Balal en hebreo, que significa confundir, mezclar. Los babilonios posteriores interpretarían el nombre como Bab-ili, puerta de los dioses, pero para los hebreos, Babel significaba confusión. El nombre de la ciudad se convirtió en sinónimo de fragmentación. El monumento a la unidad humana se convirtió en símbolo permanente de división, y la torre quedó inacabada. Los ladrillos abandonados, los hornos apagados, las rampas de acceso desmoronándose lentamente a lo largo de los siglos, mientras la vegetación retomaba el terreno. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. El betún resecándose y agrietándose bajo el sol implacable. Tradiciones judías posteriores elaboraron la escena. Describen trabajadores subiendo las rampas con ladrillos, incapaces de comunicarse, algunos cayendo de las alturas por falta de coordinación, otros simplemente abandonando el trabajo y partiendo sin mirar hacia atrás. Describen el sigurat parcialmente construido permaneciendo allí por generaciones como testigo silencioso del juicio divino. Arqueólogos encontraron ruinas de sigurats en toda Mesopotamia, algunos claramente inacabados, abandonados en etapas intermedias de construcción. Etemenanki, el gran sigurat de Babilonia, fue reconstruido múltiples veces a lo largo de los milenios por diferentes emperadores, siempre intentando alcanzar alturas mayores, siempre eventualmente cayendo en ruinas nuevamente. Nabucodonosor II, en el siglo VI a.C., intentó completar lo que llamó Torre de los Tiempos Antiguos. Heródoto, el historiador griego, que visitó Babilonia alrededor del 450 a.C., describió una estructura de 8 pisos con cerca de 90 metros de altura. Alejandro Magno encontró ruinas y planeó reconstruir, pero murió antes de completar el proyecto. El impulso de Babel nunca murió. Apenas se fragmentó en múltiples intentos menores, y cada uno de esos intentos cargaba el mismo ADN espiritual. Unificar a la humanidad bajo un único poder, construir un camino propio hacia la gloria, hacer un nombre que durara para siempre. Cada imperio que surgió después intentó, a su manera, recrear la unidad perdida de Babel. Acadia, bajo Sargón, el primer imperio de la historia, intentó unificar Mesopotamia bajo una lengua y un gobernante. Babilonia bajo Hammurabi y después bajo Nabucodonosor intentó lo mismo. Asiria intentó aún más brutalmente, deportando poblaciones enteras para quebrar identidades regionales. Persia intentó con más sofisticación, permitiendo diversidad cultural, pero exigiendo lealtad política absoluta al rey de reyes. Grecia, bajo Alejandro, intentó a través de la cultura, esparciendo lengua, filosofía y costumbres helénicas por 3 continentes. Roma intentó con una combinación de fuerza militar, ley universal e infraestructura que conectaba el mundo conocido. Y en cada caso, el patrón babilónico se repitió. Unificación forzada, resistencia cultural eventual, fragmentación inevitable. Babel haciendo eco a través de los milenios en ciclos cada vez mayores. Imperios árabes esparcieron el árabe desde Marruecos hasta Indonesia. Mongoles crearon el mayor imperio territorial contiguo de la historia. Españoles y portugueses exportaron sus lenguas y religiones a continentes recién descubiertos.
Británicos pintaron un cuarto del mapa mundial de rojo. Soviéticos intentaron unificar a la humanidad bajo una ideología. Americanos intentan hacer lo mismo a través del mercado y la cultura. Cada intento carga el eco de aquella llanura. Hagámonos un nombre. Pero había algo sucediendo en Babel que trasciende política y lingüística, algo que toca las cuestiones más profundas sobre la naturaleza humana y su relación con el Creador. La confusión de lenguas no fue apenas juicio, fue también protección. Considera lo que habría sucedido si Babel hubiera sido exitosa. Una humanidad permanentemente unificada bajo un sistema religioso que excluía al Dios verdadero. Una civilización global donde la búsqueda de lo trascendente era satisfecha por construcciones humanas. Un mundo donde nadie buscaría revelación divina porque pensaba que ya había encontrado el camino propio. No habría Abraham saliendo de Ur para seguir la voz de un Dios desconocido. No habría Israel como nación separada para demostrar alianza divina. No habría profetas confrontando idolatría porque no habría alternativa al sistema dominante. No habría preparación para la venida del Mesías porque nadie sentiría necesidad de uno. La dispersión creó las condiciones para que el plan redentor pudiera desarrollarse. La fragmentación creó espacio para que una nación específica pudiera ser llamada, separada, desarrollada y usada como canal de bendición para todas las otras naciones fragmentadas. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios diría a Abraham algunas generaciones después. Familias en plural, naciones distintas, lenguas diferentes, culturas separadas, todas, eventualmente, recibiendo bendición a través de un linaje específico que solo existió porque Babel fue interrumpida. Y el lenguaje que había sido confundido en juicio sería restaurado en gracia. Siglos tras siglos pasaron. El pueblo de Israel fue formado, creció, recibió la ley, entró en la tierra prometida, pecó, fue disciplinado, retornó, esperó. Y entonces, en Jerusalén, durante la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesús, sucedió algo que ningún constructor de Babel podría haber imaginado. El Espíritu Santo descendió sobre los discípulos reunidos. Y cuando comenzaron a hablar, personas de todas las naciones que estaban en Jerusalén escucharon el mensaje, cada una en su propia lengua materna. Partos, medos, elamitas, moradores de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia, romanos, cretenses, árabes, todos escuchando las grandezas de Dios en lenguas que entendían perfectamente. Babel separó a la humanidad a través de la confusión de lenguas. Pentecostés reunió a la humanidad a través del don de lenguas. Y la diferencia fundamental entre los dos eventos revela todo sobre el contraste entre proyecto humano y proyecto divino. En Babel, la unidad era artificial, forzada, basada en miedo y orgullo. La comunicación perfecta servía a propósitos de rebelión. El proyecto común era autonomía de Dios. En Pentecostés, la unidad era espiritual, voluntaria, basada en gracia y fe. La comunicación milagrosa servía a propósitos de proclamación del Evangelio. El proyecto común era glorificar a Cristo y esparcir el mensaje de salvación. Babel quería subir hasta Dios por esfuerzo propio. Pentecostés fue Dios descendiendo para habitar en su pueblo a través del Espíritu. Babel quería hacer un nombre humano que durara para siempre. Pentecostés proclamó el nombre sobre todo nombre, Jesús, ante el cual toda rodilla se doblará. Babel quería evitar dispersión a través de concentración. Pentecostés dispersó a los discípulos por todo el mundo conocido, pero mantuvo unidad espiritual a través del mismo Espíritu, habitando en cada uno. La reversión era completa.
Lo que el juicio dividió, la gracia reunió, pero reunió de forma diferente. No más uniformidad forzada, sino unidad en la diversidad. No más una lengua obligatoria, sino el espíritu traduciendo verdades eternas para cada cultura. La llanura de Sinar quedó vacía. Los ladrillos abandonados se convirtieron en polvo. Los hornos colapsaron sobre sí mismos. Las rampas de acceso fueron absorbidas por la tierra de donde vinieron. Los constructores se esparcieron por los 4 rincones de la tierra, cargando lenguas que sus propios hermanos ya no entendían. Pero el impulso que erigió Babel nunca desapareció. Cada imperio que intentó dominar el mundo, cada ideología que prometió unir a la humanidad bajo una única bandera, cada movimiento que ofreció identidad colectiva a cambio de lealtad absoluta, cada proyecto que dijo, hagámonos un nombre. Todos cargan el ADN de Babel. La torre era solo síntoma. La enfermedad era otra, la convicción profunda, enraizada en el corazón humano desde la caída en el Edén, de que la humanidad no necesita de Dios para alcanzar el cielo, que podemos construir nuestra propia escalera, que podemos fabricar nuestra propia salvación, que podemos definir nuestra propia identidad, que podemos crear nuestro propio paraíso. 3000 años después, esa convicción continúa apilándola. The right window treatments change everything. Your sleep, your privacy, the way every room looks and feels. At Blinds.com, we've spent 30 years making it surprisingly simple to get exactly what your home needs. We've covered over 25 million windows and have 50,000 5-star reviews to prove we deliver. Whether you DIY it or want a pro to handle everything from measure to install, we have you covered. Real design professionals, free samples, zero pressure. Right now, get up to 45% off with minimum purchase, plus get a free professional measure at Blinds.com. Rules and restrictions apply. Ladrillos.